Otra especie, Lachesis muta. ¿Ya? Género, especie. Ya todavía hay la subespecie, ¿no? Lachesis muta muta. Ya, pero con que se acuerden Lachesis muta, suficiente. Fíjense, comparte el territorio, ¿no? Con el Bothrops atrox. Es más o menos lo mismo. ¿Cómo se llama esta especie vulgarmente? Shushupe. Es la especie Shushupe. Ya. Por si acaso el canal National Geographic no es buena fuente, ¿eh? Porque hace algunas semanas he estado viendo eso como comentario adicional, ya que estamos hablando del tema. Este, en busca de la Shushupe, así se llamaba. Se ha ido desde Europa, creo. Ha llegado a Lima. Se ha subido a un burro porque dice acá no hay carros, no hay nada. Ha caminado por no sé por dónde hasta que ha llegado a la selva del Manu. A la especie mortal dice que los científicos no han inventado veneno. Bueno, los científicos será, pero en el Perú ya se inventó hace tiempo. ¿Ya? Y que es una especie que ataca y que armó todo un show. ¿Ya? Entonces no es buena fuente. O sea, para distraer la vista está bien. Entonces no me vengan, yo he visto en National Geographic tal o cual cosa, porque está todo arreglado para hacer show. Esta especie, llamada Shushupe, tiene una característica que es inconfundible, y uno viendo la especie así, mucho más fácil que en el caso del Bothrops, uno lo mira y dice, ah, esto es Lachesis. ¿Cuál creen que es? Miren el colorido vamos a llamarle de su piel. ¿Parecen mapas o no? Miren. ¿Mapas de dónde? ¿De Sudamérica o no? Algunos dicen del África. Es igual, ¿no? O sea, eso no tiene mucha importancia, pero son mapas. O sea, tienen un color que a veces es así medio anaranjado, o a veces también es medio nacarado tirando al amarillo, ¿ya? O medio rojizo incluso a veces, pero siempre contrastando con este color. Y eso es de forma bilateral. Ustedes miran una especie, a la vista tiene escamas, ¿ya? O sea, es venenosa, y tiene este tipo de estructuras dibujadas en su piel. Esto es una Lachesis muta, una Shushupe. ¿Por qué se diferencia el Bothrops? Porque por si acaso también es proteolítico, su veneno, tiene los otros componentes también. Es más grande en tamaño, tiene mayores dimensiones. Ahora, en la misma zona donde se encuentra esta especie, la gente les va a decir, sí, persigue. Dice que a un perro lo ha agarrado y se lo ha llevado. Esas cosas no hacen las serpientes. La serpiente muerde y espera para ver cómo, hasta cuándo es un ratón. O sea, muerde y espera que el veneno haga efecto. Da vueltas alrededor, otra vez muerde. Pero nunca va a agarrar y se lo va a llevar. O sea, eso no hace. Tampoco ataca. No ataca. Pero su veneno sí, pues como es una especie más grande, inocula más cantidad de veneno. ¿Ya? Inocula más cantidad. Dependiendo si ya ingirió alimentos o no. Miren la zona, otra vez está ahí, ¿no? ¿No? La misma zona a considerar. Esta es la lesión. ¿Ya? Esta es una lesión un poco más temprana, ¿no? Por eso es que todavía no ha aflorado tanto, pero miren, pueden comparar los volúmenes si quieren. Alguien me dirá, pero esta imagen está más cercana a la otra extremidad. Claro, está más, pero no es para tanto, ¿no es cierto? A ver, ustedes tómense una foto si va a haber esta variación. Entonces, aquí hay un incremento de volumen. Acá está viendo, o ya está viendo, o va a haber en cualquier momento un síndrome compartimental, ¿no? Hay destrucción de tejidos, es importante. ¿Se debe de dar antibióticos o no? ¿Qué dicen? Esa es una eterna controversia. ¿Se debe o no de dar antibióticos? ¿Es el veneno o qué cosa es lo que está actuando? Lo que sucede es que las serpientes tienen en la saliva también gérmenes anaerobios, ¿ya? Gram negativos y anaerobios. Entonces, obviamente, en el momento de inocular también, de alguna manera, esas bacterias pueden inocularse junto con el veneno, ¿ya? E iniciar un proceso infeccioso también. Entonces, sí es importante cubrir anaerobios y gram negativos. La combinación ciprofloxacino con clindamicina es importante. ¿Por qué creen haber ciprofloxacino?
Porque creo que ya hemos hecho antibióticos, sino que dirían, no, pero si gentamicina también cubre gram negativo, o sea, no se trata de que cubre, se trata, llega al tejido. Ciprofloxacino es uno de los mejores antibióticos que llegan a tejidos blandos. Nadie lo supera. Entonces, ciprofloxacino es uno. ¿Ya? ¿Y por qué clindamicina? Ya, anaerobios es uno. Otro, cubre estafilococo, que está en piel. ¿Qué más? Incluso en estas zonas existe el famoso estafilococo aureus meticilino resistente comunitario. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Que tenía su enzima PBL y que actuaba como toxina y que si porque es meticilino resistente yo le doy vancomicina mato solo a la bacteria, pero la toxina queda ahí y la toxina sigue actuando. Entonces clindamicina y linezolid son los únicos que tienen ese efecto. Por muchas situaciones, clindamicina con ciprofloxacino. Podría parecer que metronidazol es lo mismo, o alguien diría meropenem con vancomicina, no va a funcionar igual. ¿Ya? No va a funcionar igual. Ciprofloxacino con clindamicina es lo que se debe dar 5 días nomás, ¿ya? De terapia. 5 días. Ahora, cuando no es tan grave, digamos que ha habido una mordedura de serpiente, porque eso es la mayoría de las veces así, una mordedura de serpiente, pero viene la persona con una lesión ahí de 2 puntitos, que es el resultado de la mordedura, pero no tiene absolutamente nada de esto, o sea, hace un accidente leve. Si van a dar antibióticos, ¿qué van a dar ahí? Ahí dan amoxiclavulánico, ¿ya? Suficiente, vía oral nomás, lógicamente con el antiofídico, ¿ya? Ahí está, miren. Esa lesión obviamente ya está en involución, ya en involución, pero si se dan cuenta, estructuralmente puede quedar cicatrices, ¿no? Puede quedar cicatrices que pueden obviamente perjudicar. Y aquí está el otro señor, cascabel, ¿no? El que tiene su cascabel. Crotalus. Este Crotalus durisus, Crotalus, fíjense igualito, la piel con escamas, rugoso, pero miren aquí obviamente tiene su cascabel al final, ¿no? Ahí está la zona, como les decía, la zona sur de Madre de Dios, ya, y Puno. Y la zona que más reporta es Puno, la zona que más reporta. Accidentes. No está en Loreto, no está en Ucayali, como ven, es básicamente aquí. Ahí se le ve mejor, miren, la cabeza triangular siempre, foseta loreal, cascabel. No existe ninguna especie que tenga cascabel y que sea no venenosa, por si acaso. Esto es un sinónimo de serpiente venenosa también. La piel creo que es inconfundible, miren, ¿no? O sea, en el sentido de las especies venenosas me refiero. O sea, el aspecto rugoso es llamativo. ¿Dónde pueden ver serpientes acá en Lima en cautiverio? Ingreso libre, por si acaso. No tienen que pagar, no, en el Parque de las Leyendas, olvídense, ahí no es ahí. En el Serpentario de Medicina Tropical de San Marcos. Van, se identifican como médico y dicen quiero visitar el Serpentario. Y están todas las especies ahí. Para los que les interese podrían ir. Y sí tenemos Crotalus también. ¿Saben dónde está el Instituto de Medicina Tropical, no? O sea, ingresan por la puerta principal y tienen que irse a la parte más distal, al lado opuesto. Ya, ahí está el Instituto de Medicina Tropical, donde se hace consulta también de medicina tropical y ahí está el Serpentario. En la ciudad universitaria me refiero, no, o sea, no en la Facultad de Medicina, sino en la ciudad universitaria. ¿Por qué mostramos, notan algo de diferencia respecto a los venenos anteriores? Miren, aquí está la zona donde ha habido la mordedura. Incluso hay que enmarcarla, como ven aquí, porque la lesión en piel no es llamativa. O sea, no, el veneno no tiene el mismo efecto proteolítico aparatoso que tiene el veneno del Botros y de la Chesis. Es diferente. Pero esta escasa lesión en piel y tejidos blandos, por un lado, se va acompañado de algo que es peor, efecto neurotóxico.
Esa fase es de somnoliento, es que porque está haciendo efecto, está viendo efecto neurotóxico. Y el efecto neurotóxico cuando es florido es un problema. Viene con náuseas, con vómitos, con vértigo, ¿no? Con diplopía, ¿no? Diaforesis, calambres, disautonomías, ahí sí nos preocupamos. ¿Qué cosa es disautonomías? O sea, todo lo que maneja el sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, si yo les digo a doctores aumenten vuestra frecuencia cardíaca, no se puede, ¿no es cierto? Eso es por el sistema nervioso autónomo. Entonces puede haber bradicardia, taquicardia o arritmias incluso, ese es uno. Puede haber diarreas por aumento de la motilidad intestinal, ¿ya? Puede haber hipotensión, ¿ya? O también subir para arriba. O sea, las disautonomías es que no se regula bien ese sistema nervioso autónomo, ¿ya? Ese es el compromiso neurotóxico. Y el compromiso renal porque tiene componente hemolítico también, miren. A esto le llaman la orina en vino oporto, así se llama, porque de a simple vista es un vino oporto, por el efecto del veneno del Crotalus, ¿ya? Orina en vino oporto, lo que están viendo ahí. Y estos son los corales. Lo que habíamos comentado, tienen el anillo completo, ¿no? En toda la circunferencia. Las falsas corales, tú volteas a la serpiente y la parte ventral no tiene anillo. O sea, como que solamente fuese por encima. Y la parte ventral no. En este caso, toditos tienen anillo completo. Pero aún así, hay especies que han evolucionado un poco más y a pesar que tienen el anillo completo, no son verdaderas corales. Para eso hay una mnemotecnia interesante para visualizar, definir, investigar y ver y reconocer a simple vista cuál puede ser venenosa y cuál no, porque las verdaderas corales son venenosas. Y es observar la secuencia, ¿ya? de los colores. Hay una mnemotecnia interesante aquí y se aplica de verdad porque funciona. Era recordando qué cosa habitualmente cazan este tipo de serpientes: a las ranas, ¿no? A los anfibios. Y con rana van a ser la mnemotecnia. R de rojo, A de amarillo, N de negro y A otra vez de amarillo. Ya, si no hubiese amarillo lo pueden reemplazar por blanco, pero esa secuencia tiene que seguir. Rana. Si sigue la secuencia es venenosa. Si no la sigue, no la es. A ver, vamos a ver esta primero. R de rojo, A de amarillo, N de negro y A de amarillo. Rana. ¿Cumple? Sí, entonces esta sí es una especie venenosa. Esta de acá, porque a simple vista uno podría decir que no. A ver, empecemos. R de rojo, ya, A de amarillo, no hay. Tampoco blanco, entonces esta no lo es. El número 2. Esta, R de rojo, ¿qué debería venir? A de amarillo, no, tampoco. Esta, R de rojo, A de amarillo blanco, N de negro y A de amarillo blanco. Miren, parecía tranquilita, ¿no? Pero no, cuidado. Entonces, la 1 y la 4 son, ¿ya? La 1 y la 4. Si ustedes hablan con un herpentólogo, seguramente les da 50.000 características más, pero no les van a preguntar de herpentología en el examen. Solamente quizá lo más puntual, sobre todo las características de los venenos, ¿no? Que es lo que más, y el manejo también. Ahí están las zonas. Miren, no solamente es en la cuenca amazónica, en el caso de los corales, sino miren, ¿no? En la costa también. Entonces, ¿en Lima podríamos tener accidentes por corales o no? Sí, claro. Muy bien. Aquí están viendo, por ejemplo, hablando de esa especie, de los corales, los micrurus, ¿ya? Una especie, miren lo que está de rojo, costa, y lo demás, hay varias especies, ¿dónde? En la cuenca amazónica, más o menos coincide con esto de acá. O sea, sí tenemos en la costa central, podríamos decir, ni en el norte ni en el sur, pero en el resto sí. Y obviamente hay más variedad cuando hablamos de
la cuenca amazónica, ¿ya? El nombre de las especies no les van a preguntar, es solamente para que más o menos se observe. Lo mismo aquí, ¿ya? Lo mismo aquí, hablando de otras especies. O sea, la costa es una zona donde existe ofidios, ¿ya? Que quede bien claro. De repente la zona de sierra se puede librar, pero la costa existe ofidios. Y si le aumentan las especies marinas, que no vamos a hablar ahora, que tampoco es parte de lo que deberíamos digamos, de revisar, hay más. O sea, ponzoñosos hay un montón en la zona de costa. Bien. Acá estamos hablando de botros, ¿ya? De algunas especies de botros, miren. No está el rodingeri incluido aquí. Si no apareciera en la costa, lo mismo el pictus, ¿no? Aquí lo mismo, botrops, miren. Siempre esta zona que a veces uno deja pasar, ahí están. Hasta la zona, parte de la zona de sierra también. Pero no son de mucha altitud, obviamente. Y la cuenca amazónica ni hablar. Crotalus. Y el Crotalus, el que tenía el cascabel, ahí está otra vez, miren. ¿No? Aquí, esta es la primera especie. No hay en otra parte del Perú. Lachesis muta, este es como un resumen. ¿Qué cosa era la Lachesis muta? El chuchupe, ¿no? Pues ahí está, miren. Toda la cuenca amazónica, Madre de Dios, Ucayali, Loreto. Listo, pero no van a encontrar chuchupe en Lima, ¿no? ¿Qué más? De las otras especies importantes no las menciono. Bueno, los componentes de veneno de la serpiente, en realidad, si enumeramos, hay todo esto que están viendo, e incluso quizá más. Acá no se trata que estén memorizando uno por uno, ¿ya? El componente principal es este que está al último, fosfolipasa A. Como ahora les gusta preguntar por el veneno en el examen, no vaya a ser que se les ocurra preguntar. La fosfolipasa A tiene múltiples acciones. Si hablamos netamente del efecto proteolítico, o sea, de la lesión de tejidos, de la destrucción, tiene que ver la fosfolipasa A. Si hablamos de hemólisis, lo mismo, porque lo que hace es destruir no solo tejidos netamente, sino también capas celulares. O sea, la hemólisis, el efecto miotóxico, el efecto proteolítico, ¿ya? Si bien es cierto, acá está proteasa y otras también que participan, pero todas esas engloba fosfolipasa A. Y si son más específicos todavía, y les preguntan así ya con variedades, es la fosfolipasa A2. ¿Ya? La fosfolipasa A2. Como ahora se les ha ocurrido preguntar por el componente en el dengue, por la proteína E, no va a ser de repente a alguien se le ocurre y pregunta. ¿Ya? Ahora, si por ahí encuentran ustedes fosfolipasa E, no digan pues esta pregunta está mal planteada, por lo tanto no voy a contestar. Por favor, recomendación. Y no sería raro. En loxoscelismo han puesto esfingomielinasa B y ese componente no existe. Es esfingomielinasa D, de dedo. Pero si había una sola esfingomielinasa, obviamente me la tengo que jugar, no me queda otra. Yo sobreentiendo que se han equivocado al tipear y ya está la clave ahí, porque acuérdense que los resultados son inapelables. Con barrabasadas incluidas, vale. Entonces, si ustedes van a dejar en blanco, pierden. ¿Ya? Pierden. O sea, es una de las cosas que uno también tiene que... O sea, no es un examen donde haya opción a reclamar. Antes sí existía eso. ¿Ya? Antes que yo ingrese era más todavía. Salía el primer día los resultados del examen escrito. ¿Ya? Se presentaban reclamos. El reclamo tenía que estar sustentado. Había un formato, se llenaba y se fotocopiaban las hojas de la fuente que habías encontrado. Y recalificaban según los reclamos. Algunas preguntas se anulaban, otras las recalificaban y variaba ya el ranking. Y variaba un montón. ¿Ya? Y cuando ya estaba todo eso ahí, todavía venía el promedio con el currículum. El currículum valía 40%. ¿Ya? Y valía los años de servicio y otras cosas más. Entonces, el primer lugar en el examen no siempre ingresaba. Muchas veces no llegaba a ingresar. La mayoría de las veces.
hasta que acumulen puntaje. Y entonces, debido a que eso no estaba bien, porque obviamente para mí particularmente no es justo, se modificó. Pero nadie modifica hasta ahora del total, porque cada año modifican algo. Cada año le cambian algo, algo han hecho valer el quinto superior, lo han anulado, el serum lo han bajado, lo han vuelto a subir. Entonces, lo único que no va a variar, y eso por eso yo les comento, a raíz de eso es que les hago el comentario, lo único que ustedes pueden hacer para conseguir el mayor puntaje, ¿qué creen que es? En vuestras manos no está modificar el currículum, en vuestras manos no está poner los coeficientes que van a utilizar, ni las preguntas, ni evitar las preguntas mal planteadas. Lo único que pueden variar es nota de examen. Y es en lo único que tienen que trabajar. De lo demás, despreocúpense. ¿Ya? Porque se ve cerca al examen siempre a personas o a colegas que están preocupados. Que cómo va a ser el examen. ¿Y qué importa cómo sea el examen? Porque al final lo que van a dar ustedes es solamente pregunta bien contestada y pregunta mal contestada. Y la sumatoria es lo mejor que ustedes pueden hacer. Como califiquen ya no es vuestro problema. Preocúpense después si quieren, pero antes del examen no. Ya, entonces, métanse eso a la cabeza, porque no quiero verlos estresados antes del examen. A pesar que les digo, siempre es lo mismo. Están sorteando a qué universidad ir ese rato, están averiguando cuántos inscritos hay aquí o en el otro lado. Eso varía también, ¿eh? Por si acaso. Varía. Entonces, ¿cuál es el principal componente? Regresando al tema. Fosfolipasa A. Y de toditos esos, fosfolipasa A2. ¿Ya? Fosfolipasa A2. Y ahí está justamente, son componentes del veneno de la mayoría de serpientes que causan accidentes ofídicos. Esto lo pueden complementar. Eso de la pregunta, del complemento de la pregunta, como su nombre lo indica, es complemento. ¿Ya? Complemento. No le cambia el sentido a la pregunta. Por ejemplo, si les dijera así, son componentes del veneno de la mayoría, ni siquiera de la mayoría, de las serpientes nada más, que causan accidentes ofídicos en mayores de 65 años en la costa norte del Perú. Dirían, oh, pues no he leído pues en la costa norte. No, ¿ya? O sea, hay preguntas que le colocan algo más para complementar, pero el sentido de la pregunta es que, ¿qué cosa contiene el veneno de la serpiente? Nada más. El veneno no va a cambiar el contenido por el hecho que va a tratarse de un adulto de 65 años o un niño, ¿ya? Entonces, a veces ponen cosas que para confundir. Entonces, miren, si ustedes se acuerdan, creo que aquí están los nombres más comunes, ¿no es cierto? ¿Ya? Dice... Excepto dice, ¿cuál creen ustedes que deberían elegir como excepto? ¿Qué se les ocurre? Miren, puede ser que no se acuerden que existía 5-nucleotidasa, pero sí está incluido. Proteasa, creo que ni hablar, sino cómo habría efecto proteolítico. Y aluronidasa también está. ¿Ya? Suponiendo que no se acuerden. Fosfolipasa A, eso sí se acuerdan. Pero acá dice hemaglutinina. Y la hemaglutinina con la neuraminidasa son enzimas de qué? De la influenza. No tiene que ver con... ¿Ya? La hemaglutinina no. La hemaglutinina es un componente enzimático de los virus respiratorios, influenza sobre todo. El principal componente del veneno de serpiente responsable de la hemólisis y proteólisis en tejidos. ¿Cuál es? Fosfolipasa A2, ¿sí? Fosfolipasa A2. Si dijera A nada más, también es. ¿Ya? Y si dijera fosfolipasa nomás, también. Y si por ahí dijera fosfolipasa B, porque se pueden confundir en el tipeado y encuentran las otras alternativas, igualito, es fosfolipasa. Entonces, miren, el veneno en general, como les decía, no es exclusivamente proteolítico. Fíjense, acción coagulante. ¿Ya? O sea, existe la tendencia no a que todo el árbol vascular se coagule, ¿no? Sino que simplemente puede haber microcoágulos que pueden servir de émbolos incluso. ¿Ya? Hay que tener cuidado. Acción proteolítica es bastante llamativo. Uno mira nada más las figuras y se da cuenta que tiene acción proteolítica. Se destruyen los tejidos. Como parte de esa acción proteolítica, como parte de lo que la fosfolipasa puede hacer, dice aquí acción hemorrágica. Sí. Y también acción nefrotóxica. Va de la mano. ¿Ya? Va de la mano. Las tres cosas van de la mano. ¿Por qué es nefrotóxica? Porque puede producir taponamiento renal. ¿Ya? Puede producir taponamiento renal.
Hay una acción hemolítica, se destruyen los glóbulos rojos, miotóxica, de hecho que sí, va asociado a lo proteolítico, y neurotóxica, que también han visto. O sea, todas estas características tiene el efecto, digamos, sumatorio del veneno de serpiente, venenosa obviamente, con algunas diferencias. En el caso del Botrox, por ejemplo, retiramos la acción neurotóxica. Eso es para Micrurus, para Crotalus, ¿no? La Chesis tampoco tiene neurotóxico. Pero lo demás sí, está presente en la mayoría de las especies. Bien. Acá dice el veneno de las serpientes que producen accidente ofídico, ¿no? ¿Cuál es la acción? Coagulante, proteolítico, hemorrágico. Basta que encuentren dos y hay todas. Esa es una de las formas también como uno tiene que responder, ¿ya? O sea, estamos mal acostumbrados porque en el pregrado así nos han metido ese chip al cerebro y se ha quedado, ¿no? Yo sé la alternativa A, perfecto. La B también. Pero digamos que no sé la C y la D y lo dejo en blanco. Si yo sé que es la A y es la B y hay todas, y estoy seguro que las dos son, por lógica, necesariamente tienen que ser todas. E incluso les dije en algún momento, y lo ratifico, donde hay todas, es todas, la mayoría de las veces. O sea, si no supieran, digamos, la pregunta. Y donde hay ninguna, no es la respuesta. ¿Ya? No se considera ninguna como una respuesta correcta. Se considera una pregunta sin respuesta cuando es así, ¿ya? Y donde existe todas las anteriores, la gran mayoría de las veces, revisen el banco que revisen, van a ver que esa es la alternativa correcta. Lo mismo son las respuestas relativas. Algunas veces, en ocasiones, a veces, ¿no? Puede suceder, etcétera, es verdadero. Siempre, nunca, en todas las veces, en absoluto, eso es falso generalmente. ¿Ya? Falso generalmente. Muy bien, aquí es todas. Entonces miren, solamente para... La idea aquí no es revisar todos los venenos, sino más o menos para que quede una idea. Cuando hablamos, por ejemplo, de Crotalus y Micrurus, a eso iba, Crotalus y Micrurus. Crotalus es el cascabel, ¿no es cierto? Y Micrurus vendrían a ser los corales. Para esos dos, ¿ya? Para esos dos entra el componente neurotóxico. Por eso han visto la orina en vino oporto, por eso han visto que no había lesión importante en piel y tejidos blandos, ¿ya? Porque cuando hablamos de las otras especies, o sea, del Botrops, por ejemplo, el Botrops atrox, el Pictus, el Rodingeri, esos que producían accidentes en costa y en selva, cuando hablamos de la Chesis, ¿ya? De esa Xuxupe, ¿ya? Ahí entra fundamentalmente el componente proteolítico. Ya hemos dicho, tiene también los otros componentes como coagulante y hemorrágico, pero miren, neurotóxico no tiene, ¿ya? Neurotoxicidad es básicamente de cascabel y de los corales. Para todos los demás consideren proteolítico como principal componente, porque puede haber otras también, pero en Botrops y la Chesis no puede haber neurotóxico. Eso es patrimonio de Crotalus y Micrurus. ¿Se entiende, no es cierto, la diferencia? Ya. El veneno de la serpiente, la Chesis muta, produce acción, dice. Coagulante, proteolítica, hemorrágica. A y B, todas. Claro, porque mientras no tenga neurotóxico, no hay problema. Pero ¿qué es el principal componente de la Chesis y de Botrops? Proteolítico. Es más proteolítico, pero también tiene las demás. Lo que no tiene es neurotóxico. Y el que tiene neurotóxico no destruye tejidos. El peligro del neurotóxico es que afecta a veces incluso inervación importante. Por eso es que produce parálisis respiratoria, por ejemplo. Hay que ponerlo a ventilador. Es un problema. ¿Ya? Es un problema. Entonces, ¿cuál es más peligroso? O sea, desde el punto de vista letal ya hablemos, no hablemos de secuelas. Los cascabeles y los corales son más peligrosos, porque su componente es neurotóxico. O sea, no te produce mucha lesión en piel, ¿ya? Y esa es una generalización, ¿eh? Les digo, porque cuando hablen, por ejemplo, de los oceles comparado con Lastrodectus, o sea, en arañas,
Igual, el Artrodectus no te deja lesión en piel. Y su componente es neurotóxico. O sea, hay más o menos una asociación para todas las especies venenosas. El que tiene componente neurotóxico no lesiona piel. Ya, no es que sea una norma, pero eso es lo que se ve. Sobre todo en las especies más importantes. O sea, si tiene un componente neurotóxico, viene con diplopía, con vómitos, con nistagmus, con diaforesis, con hipotensión. ¿Ya? Normalmente no va a tener lesiones en piel. Y a lo revés, si tiene lesiones en piel, neurológicamente no va a haber un componente importante. Habrá dolor, habrá todo lo demás, pero no neurológicamente. Entonces aquí está el antiveneno que se fabrica en el Instituto Nacional de Salud acá en el Perú. ¿Ya? Y no hay que enredarse con los nombres, porque acá dice, por ejemplo, suero, bueno, vayamos por el más común, acá, suero antibotrópico polivalente. ¿Por qué se llama así? Porque tenemos varias especies de botros. Tenemos el Botros atrox en toda la cuenca amazónica, tenemos el Botros pictus en la costa, en la zona de Sierra de Lima, ¿no? Y tenemos el Botros rodingeri. O sea, aparte de esas, incluso hay otras más, ¿ya? De menos importancia. O sea, hay varias especies de botros importantes. Por lo tanto, es un polivalente. Significa que este suero, basta que sea botros, va a funcionar. Pero no va a funcionar en la chesis. Cuál importante de estos dos es reconocer. Si fuera Botryopsis bilineatus, o sea, el loro machaco, ¿también funcionaría o no? Claro, ¿ya? Porque ese género está incluido en los botros, más o menos. Pero si es la chesis, no. Entonces, desde el punto de vista práctico, hay que saber diferenciar si es la chesis o no lo es, sobre todo en zonas donde coexisten. Un accidente que venga de la costa, yo no me hago problemas, yo de frente le pongo el antibotrópico, sé que no hay la chesis, ¿no? Si es que veo lesiones, obviamente, a nivel de piel. Porque si viene con componente neurotóxico, ¿qué digo? ¿Voy a pensar en coral o voy a pensar en Crotalus? En la costa. En coral, ¿no es cierto? Porque Crotalus tampoco hay. Crotalus está, como hemos dicho, en la zona de Puno. ¿Ya? Entonces, esa distribución geográfica en nuestro medio es importante saber. Entonces, por eso se llama polivalente. Cuando hablamos de antilachésico, ¿por qué creen que dice monovalente? Porque hay una sola especie que nos importa, que es la chesis muta. ¿Ya? Para eso es. Y cuando hablamos de suero anticrotálico monovalente, lo mismo. ¿Ya? Porque de Crotalus tenemos una sola especie. Entonces hay que diferenciar simplemente, ¿no? Esa situación. Y si no está en condiciones el paciente de informarnos, nosotros tenemos que geográficamente también ubicarnos. Alguien diría, y cuando viene de la selva debe ser el problema. Pero aunque no lo crean, la gente de la selva conoce con género y especie a todas las serpientes. ¿Ya? Y es indubitable lo que les dicen. En lo único que están equivocados es en las fantasías que han creado en torno, pero en identificar la especie no. Otra pregunta, ¿las no venenosas pueden morder o no? ¿Qué creen? Sí, claro. Pero la diferencia es que en su cuadro no va a ser aparatoso. Ahí es el tratamiento antibiótico, básicamente. ¿Ya? Antitetánico también. Porque las no venenosas se alimentan de roedores. Y hay no venenosas que se alimentan de serpientes venenosas también. Entonces no es bueno ir a matar a las serpientes a ningún lado. Una alteración de ecosistema en zonas de ese tipo trae consecuencias más o menos importantes. ¿Ya? Más o menos importantes. Matas las serpientes y te llenas de roedores, de ratas en la casa. ¿Por qué? Porque o sea, no hay quien se alimente, o sea, rompes el ecosistema. ¿Ya? Los accidentes ofídicos por Crotalus se han reportado en el Perú en Loreto, Amazonas, Lima, Puno, Cayali. Convencidos, ¿no? Todos. Ya. Loreto invitaría a marcar a la mayoría, seguramente si no han revisado el tema, pero cuidado, no es en la zona de selva. Es una especie fundamentalmente de comportamiento arborícola, o sea, está en los árboles. Tenemos el Botrops atrox, Botryopsis bilineata, la chesis muta, Botrus pictus y dice todas las anteriores. Y es Botryopsis bilineata, ¿no?
Esa figura que nos muestran una serpiente en un árbol, o sea, en general, cuando representan en forma esquemática, no todas las especies de serpientes están en los árboles. Es más, la mayoría no tiene comportamiento arborícola, solamente esta especie. El mayor efecto del veneno, el mayor efecto, dice, ¿ya? Del veneno inoculado por la serpiente jergón, Botros atrox, es fundamentalmente de tipo, ¿cuál? Es proteolítico, ¿ya? Pero tiene lo demás, sí, excepto neurotrópico, porque la pregunta otra podría nacer de aquí, si les dicen que en esta misma especie, o sea, Botros atrox tiene componentes en su veneno excepto, y la respuesta sería neurotóxico, ¿no? Salud, doctora. Neurotóxico, bueno, neurotrópico también, no es un efecto. Aquí hay varios si fuese excepto. No nos sirve para analizarlo así la pregunta. Bueno, aquí es proteolítico, ¿no? Estamos de acuerdo. ¿Cuál de las siguientes no es característica de las serpientes venenosas? ¿Cabeza triangular? Sí. Foseta loreal, exclusivo de ellos. Cuerpo cubierto por escamas. También. Alguien podría decir escamas, placas tiene que decir en el otro, ¿ya? Porque no son escamas propiamente. Pupila elíptica, cola puntiaguda y delgada. ¿Cuál? La última, ¿no es cierto? Ya, eso es propio de las no venenosas. La cola es roma o con cascabel, ¿ya? Pero nunca es puntiaguda y delgada.